¿Por qué escriben las mujeres?, preguntábamos. Su escritura se configuró como una salida contra la aburrición y contra el peso de las convenciones e imposiciones de la sociedad. Fue una manera de desahogarse y una protesta por la falta de un cuarto propio y de medios económicos propios. Expresión de frustración, del encierro en un ámbito limitado y en una tradición social y religiosa que asfixian, de la atención concentrada en la familia y de la imposibilidad de salir al mundo y respirar en él a sus anchas. Las mujeres escribieron para no aburrirse, para conjurar a Eros, para liberarse de la vida cotidiana, para no quemarse las entrañas, para sobrevivir a la soledad, para burlarse de las convenciones sociales, para soñar, para transgredir, para nacer, para romper un mundo. Hola a todos, soy Kiris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de un libro que no solo me gustó y me interesó mucho, sino que forma parte de la dinámica República de Autoras. Es un ensayo que habla precisamente sobre las mujeres en la literatura, escribiendo y leyendo. Ese libro es El cielo completo de Sara Šefčovič. La República de Autoras la iniciamos en Durango con Atenea Cruz. Ahora nos vamos a Ciudad de México con Sara Šefčovič, que es una socióloga, historiadora e investigadora. Ha publicado novela y ensayo. Sus novelas no las he leído, a pesar de que tiene una muy famosa que se llama Demasiado Amor, que incluso fue llevada al cine, una película estelarizada por Ari Telch, si mal no recuerdo. Pero solo he leído un ensayo de ella antes de esto, que es La suerte de la consorte, un ensayo que a mí me encantó y por eso tenía muchísimas ganas de leer este ensayo, que no solo su temática me interesaba mucho, sino que encajaba perfecto con esta dinámica. El cielo completo es un ensayo que habla sobre las mujeres y la literatura, ya sea escribiéndola o leyéndola, pero obviamente le da un mayor peso a las escritoras. El libro no está centrado específicamente en las autoras mexicanas o latinoamericanas, aunque sí las menciona y se explaya con muchas de ellas, sino que abarca de muchas partes del mundo. En este ensayo nos habla de cómo las mujeres empiezan a escribir, cómo lo que primero escribían eran cartas o pequeños escritos donde se desahogaban de su situación, de los matrimonios asfixiantes en los que estaban, de los hijos, de las preocupaciones cotidianas, de cómo era su vida. Y bueno, es importante que la autora nos recalca que hay una importancia de clase en esto, porque no todas las mujeres sabían leer y escribir. Eran las esposas e hijas de hombres de dinero las que podían darse ese lujo de aprender a leer y escribir. Las mujeres pobres, las obreras, las campesinas, evidentemente no tenían el acceso a esa educación. Entonces, la lectura fue primeramente un privilegio de clase. Nos habla de cómo fue evolucionando esta situación, de cómo las mujeres empezaron a escribir más, pero llegaba el problema de cómo publicar. Lo hacían bajo seudónimos u otros hombres se apropiaban de su obra. A la hora de hablar de la literatura en México, nos habla de que la crónica fue el género más explorado, como a principios de este siglo. ¿Por qué? ¿Por quiénes? ¿Y cómo eran esas crónicas? Nos habla, por ejemplo, de Cristina Pacheco, que sí, de hecho cuando la menciona y analiza su obra, recordé a Cristina Pacheco porque nunca la he leído. Bueno, leí como algo de ella, creo que era un relato que estaba en una antología, pero hasta ahí. Sin embargo, en mi casa pues sí se veía Aquí nos tocó vivir, o la veían mis abuelitos, yo no. A mí me parecía un programa muy aburrido y muy deprimente, porque todo lo que pasaba eran historias muy duras, muy trágicas, que sí, que existen, que es una parte de la población, sí, no puedo esconder la cabeza en la arena, es obvio, pero a mí me parecía algo tan deprimente. Y cuando habla de sus crónicas aquí, es eso, ¿no? Es el contar las vivencias de la población más pobre y sus circunstancias. Otra cosa que menciona mucho es de la crítica literaria, y que estaba dominada principalmente por hombres, y cómo eso influyó en la literatura escrita por mujeres. Por ejemplo, las mujeres somos las que más leemos. Según diversos estudios y encuestas, certifican que las mujeres somos las que más leemos, más compramos, más organizamos círculos de lectura, más todo, y sin embargo somos las menos favorecidas en premios, en obra, en publicaciones, en muchas cosas, ¿no? Entonces hablan de que, por ejemplo, cuando crece el mercado literario, estos escritores
pensaban que iban a tener el pastel completo, que el pastel era más grande y era todo para ellos, y empieza a aparecer obra escrita por mujeres y empieza a ser la más vendida y ellos se paran de pestañas porque ¿cómo era posible que estas mujeres recién llegadas les estuvieran quitando el mercado? Y entonces aparece la denominación de literatura light para denominar a la obra de mujeres. Y la autora analiza qué características tiene esa literatura light. Y la autora nos dice que, curiosamente, muchas de esas características que tienen estos libros a los que les endilgan esa etiqueta, también la cumplen muchos libros escritos por hombres. Y resulta que a ellos jamás se les aplica eso. Nos cuenta de que un libro de Juan Villoro, que no me acuerdo cómo se llama porque está en las notas, fue alabado por la crítica mexicana refiriéndose a características de la obra que curiosamente utilizaron para criticar negativamente un libro publicado por una mujer. Incluso la autora cuenta de que cuando sale como agua para chocolate, la crítica estaba promoviendo otro libro que no menciona ni al autor. En determinado momento la autora dice, me voy a guardar algunos nombres porque si no tengo que salirme exiliada de este país. Que la crítica estaba moviendo este libro escrito por un hombre y llega como agua para chocolate, al que la crítica ninguneó, al que la crítica ni mencionaban, no reseñaban, no nada. Y que creen que el libro de Laura Esquivel fue un boom y el otro libro pasó totalmente desapercibido. Pero que a final de cuentas pues era eso, ¿no? Mantener la obra de las mujeres silenciadas. Por eso cuando hablamos de invisibilización de la obra de mujeres y salta alguien a decir que eso no existe, que J.K. Rowling, que E.L. James y todos esos libros bestsellers, en realidad están ignorando que la invisibilización es un proceso muy largo que inicia desde mucho tiempo atrás. Cuando llegan a la mesa de novedades es solo una etapa casi final, pero atrás hubo todo un proceso al que se enfrentaron las mujeres escritoras. También nos muestra algunas semblanzas de autoras que Sara Sefcovic considera importantes, por ejemplo, Alfonsina Storni, Sor Juana, Virginia Woolf y Gabriela Mistral. El capítulo que le dedica a Poniatowska fue como mi menos favorito porque Poniatowska no es mi autora predilecta y tampoco me cae muy bien. Cuando leí algunas citas que estaban en su capítulo, me pareció todavía más llamativa la postura que tomó Poniatowska en Twitter cuando estaban las marchas contra la policía y contra Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum criminalizando a las protestas y todo eso. Era como más llamativo todo. Pero bueno, fue mi capítulo menos favorito. En estos capítulos la autora no solo analiza la vida de estas autoras, sino su obra. A veces la vida personal pasa a segundo término y solo la aborda a la hora de explicar su contexto y qué influyó en su obra. Eso sí, Sara Sefcovic puede ser muy dura, puede criticar la obra de algunas mujeres, puede criticar, incluso, por ejemplo, menciona de que se le premia a cierta autora que no menciona y dice, la alabaron tanto cuando lo único que había escrito fue una biografía hecha por encargo por cierto magnate o cosas así. Nunca es condescendiente con la obra de las mujeres, nunca, porque ella dice que eso es algo que no se debe hacer y creo que tiene toda la razón. El libro me gustó muchísimo. Ustedes se darán cuenta que tiene post-its. Bueno, es el primer libro al que yo le pongo esto. Y lo hice única y exclusivamente porque tenía cosas tan interesantes que yo quería marcarlas y pensé que si estaba marcando todo lo que me llamaba la atención, todas o casi todas las páginas de mi libro iban a terminar con las esquinas dobladas, que es la manera en la que yo regularmente lo hago. Así que por primera vez fui y me compré unos post-its para ponérselos y esto es una muestra de lo mucho que me interesó. También me dejó mucha curiosidad por leer a más autoras porque habla de tantas autoras diferentes, de tantos temas tan interesantes que a cada rato me iba a las notas y donde hacía las menciones yo decía, ¿y dónde demonios voy a conseguir ese libro? También nos tiene como extractos de obras de autoras de diferentes partes del mundo, que es como para que veamos sus estilos, sus temas. Si lo comparo con La suerte de la consorte, que es el otro ensayo de la autora que he leído, me gusta más el otro, no tanto por el tema, sino tal vez por la manera en la que está abordado, porque el otro quizá es más convencional, más
sencillo, sigue una línea cronológica, entonces vamos de los aztecas, virreyes, presidentes y así nos vamos en un seguimiento cronológico. Y aquí no, aquí la autora hace como sus categorías para reunir a otras escritoras, categorías que por momentos yo no entendía, me parecían como un poco aleatorias. A veces se explicaba qué motivaba esas categorías, a veces no. Tú tenías como que entender el por qué las había juntado. Por ejemplo, tenía una de las alquimistas 2, las arriesgadas y cosas así que, o sea, la manera en la que va categorizando las autoras para hablar de ellas me confundía un poco y por momentos me hubiera gustado que se explayara más y no solo se limitara como a un par de líneas. Pero aún así es un ensayo que me pareció tremendamente interesante, que me dejó con ganas de saber más. Y pues ahora el chiste es conseguir libros a los que hace referencia la autora, porque quiero leerlos. Y también me descubrió muchas otras escritoras que yo no tenía ni idea que existieron. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.